Buenos días, chicos. Nos toca el tema 5, ¿sí? ¿Qué tema es el tema 5? A ver, se fijan, por favor. Polígono. Polígonos. Muy bien, chicos. Hoy día nos toca un tema muy formulero, muchas fórmulas.
Ya chicos, empezamos ahora sí, ya. Listos todos, por favor. Bien chicos, vamos entonces a empezar el tema de polígonos, ¿ya? El tema de polígonos consta de dos partes. La primera parte va a ser un bloque de fórmulas generales que no están prohibidas para ninguna figura, se usan todas. La segunda parte sería las fórmulas prohibidas, que son fórmulas que no se puede usar en cualquier figura, sino solo en unas cuantas contaditas, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a empezar así. Van a sacar una hoja en blanco todos, hoja en blanco, y van a resolver la pregunta 1, 2, 3, 4. La 6, la 9 y la 14, ¿ya? Que son problemas sobre las fórmulas generales. Acá te he puesto el concepto de polígono. La palabra polígono significa una figura que puede tener desde 3 lados, 4 lados, 5 lados a más. El primer polígono se llama triángulo y el último polígono se llama circunferencia, ¿ya? El triángulo tiene 3 lados, que es lo mínimo, y la circunferencia tiene infinitos lados. Entonces, a las esquinas se le llaman vértices, a los segmentos se le llama lados o aristas, lado o arista, y a los segmentos que están dentro del polígono se le llaman diagonales, ¿ya? Así. A ver, vamos a ver si me ayudan a llenar las fórmulas. Llenemos. ¿Cuál es la fórmula para el número de lados? ¿Con qué letra? Hay una letra que se usa para expresar el número de lados. ¿Cuál sería? N. N. La letra N significa número de lados. ¿Y el número de vértices? También va a ser N, ¿ya? En realidad, N significa 3 cosas. N significa número de lados, N significa número de vértices, y N significa número de ángulos, ¿ya? Número de ángulos, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. ¿Me escuchan ahora? A ver. Profe, se le escucha. Ah, Sí, se le escucha. ya, muy bien, chicos. Ya, sigamos llenando las fórmulas, a ver, ¿ya? Entonces, no olviden que la letra N significa 3 cosas, ¿ya? La N significa 3 cosas. La N significa número de lados, la N significa número de vértices y la N significa número de ángulos. A ver, ¿quién conoce la fórmula para diagonales? ¿Cómo se calcula las diagonales? Número de diagonales. Las diagonales se calculan así. N por N por N menos 3 sobre 2. Léela. Estas, por si acaso, se supone que son las diagonales totales. La fórmula 3 es para hallar la cantidad de diagonales totales. Todas las diagonales. Y cuando no te piden las diagonales totales, se usa la otra. Número de diagonales parciales. Te tienen que decir de cuántos vértices quieres trazarlo. Acá se usa N por V menos V más 1 por V más 2.
sobre 2 aquí. Esta fórmula la vamos a usar en el problema 4. Ya en el problema 4. Repito, la 4 se usa cuando no son diagonales totales, sino diagonales parciales. Ya, así. Bien. La fórmula 5, para sumar ángulos. ¿Cómo hallas la suma de ángulos? A ver, te escucho. ¿Cómo hallas la suma de ángulos? Perfecto, muy bien, Judith. Para sumar ángulos es 180 por n menos 2. Excelente. Y si fueran ángulos externos, si los ángulos son externos, la suma va a ser 360. Eso es si son ángulos externos, exteriores. Ya así. El número de ángulos rectos. El número de ángulos rectos, por si acaso, significa dividir entre 90. Ese es para el problema 9, ¿ya? El número de ángulos rectos es dividir algo entre 90. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuánto es el número de ángulos rectos acá? No se olviden que un ángulo recto significa 90. Calcula el número de ángulos rectos. ¿Cuánto es el número de ángulos rectos acá? Y la respuesta va a ser 1. Muy bien, Jeremy. ¿Por qué? Porque el número de ángulos rectos significa dividir entre 90. Si yo te digo, ¿cuál es el número de ángulos rectos acá? Dime, ¿cuál es el número de ángulos rectos en 180? 2. Porque significa dividir entre 90. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es el número de ángulos rectos en la suma de ángulos interiores? ¿Cuál sería la fórmula? ¿Cuál es el número de ángulos rectos acá? Tienes que dividirlo a todo entre 90. Sería así. Sería 180 por n menos 2 entre 90. Que quedaría 2 por n menos 2. Si te digo, ¿cuál es el número de ángulos rectos en la suma de ángulos externos? ¿Cuál es el número de ángulos rectos en la suma de ángulos externos? Acá. Ahí sería 4. 4, ¿no? Porque sería 360 entre 90. Bien, chicos, todas estas fórmulas forman parte de la teoría y es la primera parte que nos ha tocado ver hoy día, ¿ya? Entonces vamos ahora a resolver, pues. Todos a ver, a resolver el número 1. Vamos. Hojas en blanco. Tómale una foto si deseas. Esto no lo voy a borrar hasta terminar el problema 14, ¿ya? Solo voy a borrar la parte de allá. Entonces, a ver. Si desean hacer una captura, pueden hacerla.
Muy bien, chicos. ¿Cuánto es la respuesta del problema 1? A ver, todos, escríbanme en el chat la respuesta de la pregunta 1, que está bastante directa. A ver. ¿22, profesor? Muy bien, excelente, 22. Respuesta correcta, ¿ya? La respuesta 1 sale 22. Muy bien, chicos. No se olviden que ustedes tienen que resolver sus problemas solos, ¿sí? Solo. Yo lo voy a hacer, pero para los alumnos en caso extremo que ya no pueden resolver solos. Ustedes que son 90 y tantos, a ver, voy a contar cuántos alumnos son. A ver. Ustedes son 80 alumnos. Bien, de los 80 me imagino que 60 o 50 podrán hacer solos el problema. Los que no me van a escuchar, ¿ya? Los que ya lo han hecho, avancen con el segundo problema. 22, profesor. ¿Cuánto? 22 también. Sale. La 22 también. Ya, bien, la 1 sale 22, perfecto. Atención a la pregunta 1. De ahí hacen la pregunta 2, ¿ya? Dice así, calcular el número de lados. Me están preguntando esto, ¿sí? ¿Ya? Listo. Vamos a calcular el número de lados, que es n. Esa es la pregunta del problema 1. De aquel polígono cuya suma de ángulos internos, acá, la suma de ángulos internos es esta. Así que copiamos acá. 180. Cuya suma de ángulos internos, que es la fórmula número 5, más la suma de sus ángulos externos. La suma de sus ángulos externos es la 6. Dice que esa suma, la suma de internos y la suma de externos debe darte, dice, 3.960. Bien, esa es la pregunta número 1. Ya, así. Bueno, primero vas a simplificar, ¿ya? Simplificas, o si gustas, primero esto lo pasas a restar, ¿no? Primero lo pasas a restar. Acá sería 180 por n menos 2. Vas a restar esto menos esto. 3.960 menos 360. Ya restaste. Una vez que has restado, simplificas. El 0 se va con el 0. 18 se va con 18 y queda 2. Entonces sería así. N menos 2 igual a 20. Y este menos 2 pasa con más 2. Bien, chicos, esa es la respuesta del problema 1. Así van a salir todos nuestros problemas, solo que hay que cambiar de fórmula. En cada problema hay que usar una fórmula diferente o combinar varias fórmulas, ¿ya? Bien, te espero para la 2. O alguien ya lo tiene. A ver, si alguien ya tiene la respuesta del 2, ¿cuántos saldrían? Ahí tómenle captura, los que desean tomar captura al problema número 1, ¿sí? Vamos. Bien, ahora vamos a resolver la pregunta número 2.
Quiero saber quién es el primero que va a responder la pregunta número 2, por favor. Bien, no hay nadie. Ahorita, profe. 90. No, ahorita. Vaya, te espero. No voy a resolver hasta que no responda uno por lo menos. Así que todos están trabajando la pregunta número 2. Vamos. Recuerden que la palabra excede significa restar. No se olviden que hay 3 palabras en matemática que son sinónimos, ¿ya? Hay 3 palabras que significan lo mismo. Resta, diferencia y excede. Resta, diferencia, excede. Esas 3 palabras significan lo mismo. Así que hay que entender eso porque en varios problemas o me dicen resta, o me dicen diferencia, o me dicen excede. Significa lo mismo, ¿ya? Entonces, esto significa excede. Que estas diagonales excede al número de lados en 42. El exceso es la resta. A ver. Vamos, chicos. Veo que nadie puede resolver la pregunta 2. Esto es inaudito. Bien, Dayana. 1800, profesor. Ya, respuesta correcta, ¿ya? Entonces, Dayana ha sido la primera en responder y sus compañeros por audio los segundos. Muy bien, entonces, 1800 grados, respuesta correcta, ¿ya? La respuesta es 1800, dice así. Dice, en un polígono, el número de diagonales, esto que está acá, cuando dicen diagonales, siempre se sobreentiende, siempre que son totales, ¿ya? Así que el número de diagonales es esto, excede, o sea, debe restarse con el número de lados, que es esto, se resta y debe dar 42. Pero tenemos que responder esto. Tenemos que responder cuánto es la suma de ángulos interiores. Esta es la pregunta, ¿ya? Entonces vamos a resolver así, a ver. Primero entiendan que esto no se puede resolver, ¿ya? Porque no son homogéneos. Cuando no son homogéneos, siempre hace esto. Si acá hay 2, acá es un artificio, por 2 arriba, por 2 abajo. Ese artificio lo van a usar toda la vida. Si acá hubiera 7, 7, 7. Si acá hubiera 15, 15, 15. ¿Ya? Ahora sí, como ya son homogéneos, como recién son homogéneos, ese 2 pasa a multiplicar al 42. Sería 42 por este 2 que está acá. Acá quedaría n por n menos 3 menos 2n. Ya así.
Acá puedes factorizar la n. Los que no saben factorizar, escuchen. Se coge la letra repetida, n se repite y se pone una sola n. En paréntesis se copia lo que no se repite. Lo que no se repite es n menos 3 y el 2. 84. Ahora vamos a aplicar el tanteo, ¿ya? El método del tanteo. Quedaría n 84. Piensa en dos números que dé 84. 84 puede ser 12 por 7. A ver, verifica cuánto es 12 por 7. Tienes que tener habilidad para jugar con los números. Entonces, 12 por 7. ¿Cómo se escribe 7? 7 se escribe así. 12 menos 5. 12 menos 5, 7. Este método es el método más rápido donde tienes que demostrar tu habilidad con los números. Se llama el método del tanteo. Entonces 5 será igual a 5, n será igual a 12 y n será igual a 12. Quiere decir que tu respuesta va a ser 12 lados, pero te piden que marques esto. El problema te pide calcular la suma de ángulos interiores. ¿Ya? Por n menos 2. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Por qué le puso lo dividió entre 2 ya arriba si supuestamente era resta nomás? Porque sí excede. Esos son trucos matemáticos. Cuando tú a un número le multiplicas por 2 entre 2, es como si no le hicieras nada. En los trucos matemáticos se puede multiplicar, dividir, sumar, raíz, potenciar. En los trucos matemáticos se puede hacer de todo. Entonces, dentro de la teoría de razonamiento matemático, está permitido multiplicar y dividir. ¿Por qué? Porque es como si no hicieras nada. ¿Por qué se hace? Para que se pueda operar. Porque las fracciones, cuando no son homogéneas, nunca se pueden resolver. Entonces, cuando tú pones 2 entre 2, es como si no hicieras nada. ¿Entiendes por qué? Porque el 2 se va. ¿Y por qué lo hicimos entonces? Porque él no tenía 2. Y si no tiene 2, eso no se puede operar. ¿Entiendes la idea o no? Es como Sí, si profe, tuviera... más o menos. Acá, mira, suponte que yo tenga esto. ¿Ves eso o no? A ver, ¿ves ese ejemplo arriba? Sí, Ya, eso no se puede operar. ¿Sabes por qué no se puede operar? Porque él tiene 7 y él no tiene 7. Entonces, ¿ves que acá hay un 7? sí. Pero el 5 no tiene abajo al 7. Entonces, el razonamiento matemático nos obliga a hacer esto. Por 7 arriba y por 7 abajo. Cuando tú pones 7 arriba y 7 abajo, en realidad no estás poniendo nada. Porque el 7 se va con el 7. ¿Por qué se hace entonces? Para que se pueda sumar. Recién se puede sumar. Cuando los dos tienen 7 abajo, ya son homogéneos y ya se puede sumar. Como acá hay 7, ahí sería 7. ¿Cuánto es 7 por 5? 35, Más 1. 26. ¿Ahora entiendes o no? Así se hace siempre, ¿ya? Entonces, esto que está acá lo vamos a usar siempre que no sean homogéneos. ¿Ya? Así que son trucos. La matemática está lleno de trucos para operar más rápido. Profe, entonces se le multiplica el 7 sobre 7 al 5 nomás y al 1 sobre 7 no. Ya no, porque ya tiene, pues. ¿No ves que ya tiene su 7? A los que ya tienen el 7 se les deja así. Ah, ya, profe, ya entendía. Gracias. Ya, muy bien. Vamos a poner otro ejemplo, ¿ya? A ver, capturen eso. Capturen al toque para poner otro ejemplo. Vamos.
Vamos, vamos. A ver, ejemplo. A ver, mira ese ejemplo, a ver. Observa el ejemplo que te voy a poner para cerrar la idea. ¿Ves esta suma? A ver, mira esta suma. ¿Qué vamos a calcular ahí? Vamos a calcular x igual a 1/5 más 1 entre 20 más 2. ¿Te ubicas? Sí, ¿Cuál es el número mayor de todos? Abajo, abajo, abajo. el 20. El 20. ¿Qué quiere decir? Que tienes que hacer trucos para que todos tengan acá 20 y acá también abajo 20. A ver, vamos a ver si me entiendes el truco, ¿ya? Muy bien, Maguiña, Kennedy. Kennedy, perfecto, ya. A ver, dime tú, ¿cómo conviertes al 5 en 20? A ver, piensa. ¿Qué haces para que el 5 se convierta en 20? Ah, lo multiplico por 4. Exacto, pero se multiplica arriba y abajo. Arriba 4, abajo 4. Entonces 4 por 5 ya es 20, ¿te ubicas? Sí, Acá ya no. ¿Por qué acá ya no se multiplica? Porque ya tiene 20. Acá, al 2. ¿Te has dado cuenta que el 2 no tiene 20? ¿Por cuánto multiplicas ahí? por 20. Arriba y abajo. ¿Por qué por 20? Porque no tenía nada. Cuando no tenía nada, se sobreentiende que es el 1. Ahora sí sumas recién, sumas. Recién se puede sumar eso. Antes no se podía sumar. Como ya tiene 20, ya tiene 20, ya tiene 20, ¿qué va abajo? 20. 20. ¿Arriba qué colocas? Arriba. Ah, 4 por 1, 4. 4. 4. Más 3, 3, 2 por 20. 40. Y arriba sería entonces 4 más 3, 7. Más 40, 47. Así sería la respuesta. Bien, entonces creo que ya con eso tienes una idea de cómo operar, ¿sí? Así se opera. Sí, sí, profesor. Eso vamos a hacerlo en todos los cursos, en todos los capítulos, ¿ya? Sí. Vamos, chicos, con la 3. ¿Alguien llegó a la respuesta de la 3? 90. Ya, la 3 la paso, ¿ya? Sí, esto funciona en toda la suma de fracciones. Es más rápido sumar fracciones haciendo este artificio, porque ves que de frente sale la respuesta, de frente, ¿ya? Bien, chicos, vamos a hacer la 4, la 3 va a ser tu tarea, ¿ya? Para todos la 3 será tarea, ¿ya? A ver. La 4, Jeremy. Muy bien, Jeremy, excelente, trabajando con fundamento. La 4 sale 197. La 4 pertenece a esta fórmula. Número de diagonales parciales de una cantidad de vértices. Así que les voy a leer la pregunta, ¿ya? Muy bien, Kennedy, escuchen. Dice así, ¿cuántas diagonales? Sería esta la fórmula al principio, ¿cuántas diagonales? Pero luego te cambian, te dicen, se puede trazar desde solamente 12 vértices nada más. O sea, no me piden todo. En un polígono que tiene 24 lados. O sea, me están pidiendo esto. Las diagonales desde 12 vértices. Entonces, esta va a ser la pregunta. Pero me dicen que el polígono tiene 24 lados. Entonces, si el polígono tiene 24 lados, pero solo me piden las diagonales de 12 vértices, no pueden ser las totales. Son las de acá. Donde el número 12 vendría a ser la V. La V, ¿no? La V.
respuesta va a ser así. N por V. Menos. Acá va 12 más 1. Esto se le suma 1 y luego se le suma 2. Acá sería 24 por 12. Acá sería 13 por 14. Acá también, si quieren, pueden hacer el artificio por 2 entre 2. Pero como 14 tiene mitad, mejor le sacamos mitad, ¿ya? Acá sería mejor eliminar el 2 porque 14 tiene mitad. Así que solo quedaría 13 por 7. 13 por 7. 91. Y la respuesta final. 197. Así, ya. Entonces, fíjense en la 4 cómo hemos usado la fórmula de acá. No se olviden que hay dos tipos de diagonales. O diagonales totales es la fórmula 3. Y diagonales no totales es la fórmula 4. ¿Ya? Si te dicen calcula las diagonales de 3 vértices, la 4. Calcula las diagonales de 8 vértices, la 4. Calcula las diagonales totales, la 3. Ya, esa es la diferencia. ¿Sí? Esa es la diferencia. Vamos con la pregunta 6. Alguien llegó a la 6, ahora nos toca hacer la 6, la 9 y la 14. De ahí cambiamos de fórmulas, ¿ya? A ver. 3 problemas más para cambiar a las otras fórmulas que se llaman las fórmulas prohibidas. $80. Muy bien, Ana. Respuesta correcta, la de Ana. Muy bien. La C iba a salir entonces la C, ¿ya? Muy bien, Alberto. Vamos a resolverlo ahora sí. Su atención, chicos. Este es un pentágono, ¿ya? A ver, preguntando a ustedes, ¿qué significa pentágono? Pentágono significa... ¿Que tiene 5 lados? Ángulos. Figura geométrica de 5 lados. Figura de 5 lados. 5 lados. ¿Y qué significa convexo? Convexo. Ángulos iguales o diferentes. No me acuerdo. La palabra convexo significa que todos los ángulos son números menores que 180. Y el antónimo de convexo
el antónimo, lo contrario de convexo, es cóncavo. ¿Qué significará cóncavo entonces, por lógica? Mayores de Mayor 180. Mayores de 180. Que son mayores de 180, ¿ya? No se olviden esas dos palabras. Convexo es menor de 180 y cóncavo es mayor de 180, ¿ya? Esas palabras se suelen usar en polígonos. Bien, entonces dice el problema que tres ángulos se conocen, 70, acá ya, 70, B, C, BC y D, así ya, tres ángulos se conocen. Las prolongaciones, la palabra prolongación significa continuación o alargar un lado, prolongación o alargar un lado, ¿ya? Las prolongaciones de BA, vamos a alargarlo así, de BA. Y la prolongación de DE, D empiezas en D y lo alargas por E. Entonces te piden cuánto vale ese ángulo. Así es, chicos, ya, así de esa manera. Bien. Ahí esa respuesta va a salir con la fórmula número 5. Tenemos que sumar todos los ángulos internos y igualarlo a la fórmula 180 por n menos 2. Solo que n ya no va a ser 5. N va a ser ¿cuánto? A ver, cuenta. ¿Cuántos lados tiene la nueva figura? 6. Tiene 4. 4. Ojo, cuando se hace prolongaciones, siempre la figura pierde un lado. A ver, por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué figura será esta? Mira. ¿Qué figura es esta que está acá? Esa figura se llama cuadrilátero. ¿Ya? Cuadrilátero. Cuadrilátero. Tiene 4 lados. ¿Sí? 4 lados. ¿Qué pasa si prolongo 2 lados? Te vas a dar cuenta que si prolongamos 2 lados, se convierte a triángulo. Mira. ¿Qué pasaría si yo prolongo un lado? Y ¿Tres prolongo- lados? Entonces, ¿Tres lados? el cuadrilátero se Sería pierde. triángulo. ¿Y cuántos lados Se vuelve quedan? un triángulo. ¿Entienden eso? Bueno, Sí, esa es profesor. una ley básica de los polígonos. Así que ¿Se acá podría decir que siempre reduce uno o a veces varía? siempre reduce 1, siempre, ¿ya? Entonces, lo que era 5, ahora Ah, ya. ¿cuánto es? 4. Quiere decir que cuando sumemos todos los ángulos, ¿cuánto colocaremos acá? 5 o 4. 4. 4. Así que vamos a hacer. Vamos a ver, la suma de ángulos es 180 por n, pero n no vale 5, sino 4. Y tienes que sumar todos los ángulos. Tienes que 360. sumar ángulo X, ángulo 70, ángulo 160, y ahí está la suma de todos los ángulos interiores, ¿ya? Así. De ahí va a salir la respuesta, ¿no? Así. Entonces decimos X más, acá va a salir ¿cuánto? 280 sale todo. Acá 180 por 2, 360. Entonces la respuesta va a quedar en 80 grados, ¿sí? 80 grados queda la respuesta, sí. Vamos con la 9. A ver, ¿cómo van con la 9, chicos? La 9 y la 14, para terminarla. ¿Ya? Bien, nos falta un parcito de problemas para pasar al otro tema. El otro tema se llama las fórmulas particulares o las fórmulas prohibidas. Ya. La 9 dice así. La diferencia del número de diagonales, acá, cuando dice diagonales, se sobreentiende que son totales. La diferencia es lo mismo que decir excede.
la diferencia del número de diagonales con el número de ángulos rectos. Recuerden que el número de ángulos rectos significa dividir entre 90 a algo. Entre el número de ángulos rectos a que equivale esta suma de ángulos interiores. Entonces, el número de ángulos rectos a que equivale esta suma significa que a esto lo tengo que dividir entre ¿cuánto? Lo tengo que dividir entre 90. Y sería así. Así ya. Número de ángulos rectos a que equivale la suma de ángulos interiores. Pregunta, ¿cuántos lados tiene el polígono? Bien, entonces vamos a copiar nuestras fórmulas. El número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. Al principio dice las diagonales. Esas son las diagonales. Ahora, el número de ángulos rectos que equivale a esta suma de internos. Entonces copias 180 por n menos 2 sobre 90. Ya. Recuerden que no se puede operar porque no son homogéneos. ¿Qué tienes que hacer? Que sean homogéneos. O que los dos lleven 90 o que los dos lleven 2. ¿Ya? ¿Se han dado cuenta que 90 y 180 se puede simplificar 45? Sácale 45 para que quede 2. Sácale 45 para que quede 4. Vamos a tratar de que ambos lleven 2. ¿Ya? A ver. Entonces, hay que homogeneizar. Voy a sacar 45. ¿Ya? ¿Conforme? ¿Cuánto es 45 de 90? 2. 2. ¿Cuánto será 45 de 180? 4. 4. No. Ya, ¿y se han dado cuenta de lo que hemos conseguido? Son homogéneos. Quiere decir que ahora sí se puede operar con facilidad. ¿A dónde va este 2? Ese 2 pasa a multiplicar. 16. Exacto, 16. El 2 ya pasó a multiplicar. Uno solo, para allá, ¿no? Quedaría así, quedaría n por n y n por 3. Acá quedaría 4 por n y 4 por 2. A ver, multiplica. N por n. En el cuadrado. En el cuadrado. Ya, mejor lo dejo en n por n. ¿eh? N por n lo dejo así porque voy a aplicar el tanteo. N por 3. 13. Menos 7n. 4, acá sería menos 7n sería, ¿ya? Menos 7. Y acá menos por menos. Ley de signos. Menos por menos se hace más. 4 por 2. Más 8. 8. Este 8 va a ir allá a ser restado. 8. 16 menos 8. Acá. Acá sería n por n. Y acá sería... Ahora vamos a factorizar. La n se factoriza, ¿ya? El 8 lo vas a escribir... El 8 se puede escribir como 8 por 1. Verifica en tu calculadora si 8 por 1 sale 8. Sí, por Acá eso. factorizas la n, ¿ya? Factorizar significa copiar una sola vez la n y en paréntesis copiar lo que no se repite. ¿Sí? Factorizar. 8 por 1. ¿Cómo se escribe 1? ¿Quién sabe cómo se escribe 1? 9 1, menos... No. 8 menos 7. 8 menos 7. Entonces, 7 será igual a 7.
ha descubierto que 7 es igual a 7, por lo tanto, n será ¿cuánto? Es igual a 8. 8. Verifica. ¿Qué pasa cuando no verifica? Cuando no verifica es porque has hecho mal el tanteo, pero ahí lo hemos hecho correctamente, ¿ya? Entonces, la respuesta final, ¿cuánto es? La respuesta es 8 lados, señor. 8 lados. Bien, chicos, vamos con la 14, ¿sí? A ver, tómenle captura y vamos a explicar la última, la 14, y cambiamos de fórmula, ¿ya? A ver. Profesor, ¿podría repetir la última parte una vez más, por favor? La última parte. Sí, de donde multiplica y todo eso. Ya. Acá. A partir de acá, ¿está bien? Sí, sí, profesor. Ya, entonces, acá n por n lo dejo así. Acá 3 y 4 daría ¿cuánto? 7n. 7n. El 8 pasó a ser restado. 16 menos 8 da 8. Ya. Cuando se tantea, el método del tanteo consiste en que este número tú lo tienes que escribir como una multiplicación. No conviene 4 por 2. ¿Por qué no conviene 4 por 2? A ver. 8 también se puede tantear como 4 por 2. ¿Por qué no conviene? Porque entre 4 y 2 no hay 7. Tú tienes que tantear de modo que los números que tanteas se lleven ¿en cuánto? 7. Este número te indica en cuánto tienen que diferenciarse los números que tanteas. ¿Me entiendes por qué no pueden ser 4 por 2? Porque entre 4 y 2 solo se llevan 2. Ya. Tienen que llevarse ¿cuánto? 7. 7. Por eso que el tanteo correcto para 8 es 8 por 1. ¿Entre cuánto se lleva 8 y 1? 7. Por eso que se tantea así. Entonces, 8 es 8 por 1. El 8 se escribe como 8. Pero el 1 se escribe en forma de resta. 1 es 8 menos 7. Si tú revisas 8 menos 7, te vas a dar cuenta que es 1. Lo que estamos haciendo es darle forma. Darle la forma de la expresión que está acá. Entonces, el 7 se compara con el 7. ¿Cumple o no cumple? 7 igual a 7. Sí. Claro. Y si no cumpliera, es porque todo lo hemos hecho mal. Pero como cumple, quiere decir que todo lo hemos hecho bien. N será 8. Y acá lo verificas. N sigue siendo 8. Verificado. Quiere decir que ahí queda. Ya, sí. Ya. Gracias, profesor. Ya. Vamos a la 14, a ver. Vamos con la pregunta 14 y de ahí cambiamos de tema. ¿Ya? A ver. Está nomás, ¿ya? A ver, chicos, leamos juntos. Muy bien, Jeremy. Respuesta correcta. Ya. Entonces, la pregunta número 14 dice así. Se trata de esta fórmula, ¿ya? Se trata de una fórmula para sumar ángulos. Las medidas de los ángulos interiores de un hexágono. ¿Qué significa hexágono? Hexágono significa De 6 6 lados. lados. Convexo. ¿Qué significa convexo? Ángulos menores de 180. Exacto, perfecto. Que los 6 ángulos van a ser menores que 180. ¿Eh? Lo graficamos así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se encuentran en progresión aritmética. Progresión aritmética significa que van creciendo en una razón. Acá deben decirte seguro, ¿no? Progresión aritmética de razón 10. Quiere decir que el primer ángulo va a crecer 10. El segundo crece 10. Crece 10.
Entonces, cada ángulo va a ir aumentando de 10 en 10. Así. Si el más chiquito fuera X, ¿cuánto sería el segundo ángulo? X más 10. X más 10. El otro sería X más 20. 20. 20. Más 10. X más 30. Más 30. ¿Cómo te piden? Lee cuál de todos vas a responder. X más 40. X más Y 50. X más. Entonces, el problema te dice, calcula cuánto mide el mayor de todos. ¿Cuál es el mayor ángulo interior? A ver. X más X más 50. X más 20, Sería- más 50. La pregunta es X más. Jeje. Entonces, lo importante es que sepas elegir la fórmula. ¿Cuál de todas las fórmulas te va a llevar a la respuesta? La suma de ángulos interiores. Esta. Tienes que sumar todo, pero usas la fórmula 180 por n, ¿no? N vale 6. Así que vamos a copiar esta fórmula. Profesor, ¿el n vale 6 es dato? Sí, Es porque un es dato, hexágono. pero indirecto. Es un dato indirecto porque te dan la palabra hexágono. Y la palabra hexágono empieza con el prefijo hexa, que significa 6. No te olvides que hay unas palabritas que se llaman prefijos, que son números. Por ejemplo, el prefijo tri, ¿qué significa el prefijo tri? 3 ángulos. De triángulo, ¿no? El prefijo penta, por ejemplo, penta, 5. 5. Y en este problema te dan el prefijo hexa, hexágono. ¿Qué significa hexa? 6. Por eso que es un dato indirecto. Ahora si te ubicas, es un dato que no te lo dicen de frente, pero tú lo deduces de la palabra hexágono. Ah, ya, profe. ¿Ya? Así. ¿Qué pasaría si te dicen nona? Nonágono. 9. 9. 9. Nonágono significa 9, ¿no? Decágono significa 10. 10. ¿Ya? Esos prefijos tienen que dominarlos. Bien, entonces vamos a hacer la suma y vamos a igualarlos a 180 por n menos 2. Ahora reemplazamos. ¿Cuánto vale n? 6. Y la suma sería así, pues tienes que sumar x más x más x más x más x más x. 6x. 6x. Sumado primero las x. Ahora los números. 10 más 20. 150. Ajá, 150 todo, ¿no? Sumas todos los números. Y de ahí ya puedes operar, ¿no? Sería 6x más 150. Acá va a ser 180 por 4. 720. 720. Ahora sí, ¿no? El 150 lo traes para ser restado. 580. 500. 80. 70. 70. 70. 70. Y de ahí el 6 pasa a dividir. Este 6 que está multiplicando pasa a dividir el 6. Acá quedaría x. 120. X es igual a 120. 20. 120. No. No cumple con 95. 95. 65. 95. Sí, 95. Jeje. Profesor, ¿no se escucha? Profesor, se No se le silenció. escucha. Profesor. Silencio, profesor. Sí. Profesor. Muy bien, entonces, pero no te piden eso, ¿qué te piden? 95 más 50. Claro, porque este sería el menor. ¿Más 50? Y aquí te piden el mayor. 95 más 50. Exacto. Eso sería 45. 145 en la clave, ¿ya? Ah, sí. Te pide X más 50. Así, esa sería la clave. Ah, pero en la clave también te han puesto 95. ¿Sabían que psicológicamente en el examen de admisión la mayoría marca la A95? Por una cuestión emocional, ¿no? Que uno Porque se quiere avanzar rápido. confía y marca lo primero que le sale, pero la pregunta es, Confían. te confían. Para eso tienen que ser ustedes recontra conchudos. No tienen que preocuparse mucho. Siempre con serenidad y con confianza para resolver y luego volver a leer la pregunta. Porque si solo resuelvo desesperadamente, puedo marcar lo primero que me sale.
Y así que hay que leer la pregunta. Hay que leer la pregunta al principio y al final. Memoricen eso, ¿ya? En matemáticas siempre lean la pregunta al principio del problema y al final del problema. ¿Por qué al final? Porque me puede pasar esto, que marco esto y la respuesta es esto, ¿sí? Mucho cuidado. Bien, chicos, vamos ahora sí a cambiar de fórmulas para hacer el otro bloque de problemas, ¿ya? Entonces voy a poner ahora las fórmulas particulares. ¿Otra fórmula, profesor? Sí, estas son las más importantes. Son 3 nada más. ¿Qué significa polígono regular? ¿Qué significa polígono equiángulo? Muy bien, las fórmulas prohibidas o particulares se llama particulares porque no se puede usar en cualquier polígono, ¿ya? Estas fórmulas están prohibidas en el convexo, están prohibidas en el cóncavo, están prohibidas en el equilátero, están prohibidas en todos. Solo se permite ¿cuándo? Cuando sea regular o cuando sea Equilátero. equiángulo. La primera fórmula se llama un ángulo externo. Que va a ser 360 sobre el número de lados, ¿sí? A ver, ejemplos. Mira, a ver. Suponte que yo tengo acá un triángulo. Un triángulo regular. Dime, ¿cuánto mide el ángulo externo? A ver, responde. Calcula el ángulo externo del triángulo regular. En el triángulo n vale 3. ¿El ángulo externo cuánto sería? 120. Así se hace, ya, bien. A ver, otro más, el cuadrado. En un cuadrado, ¿cuánto vale el ángulo externo? 90. 90 grados, exacto. 360 entre 4. Uno más, el pentágono. ¿Cuánto mide el ángulo externo del pentágono? 72. Exacto, 72. ¿Entienden la fórmula entonces? Esta fórmula están prohibidas en los convexos. Esta fórmula no se puede usar acá. En los convexos están totalmente prohibidos. Tiene que ser regular o tiene que ser equiángulo para que puedas usarlo, ¿ya? Bien, ¿y quién sabe cómo se calcula el interno? A ver, ¿cómo calculo el ángulo interno? A ver, ¿quién me da la respuesta? 180 entre 3. No. No, a ver, ¿cuánto sería el interno en el triángulo? 180. Calcula. A ver, piensa. ¿Cuánto sería el ángulo interno en el triángulo acá? 180 entre 3. No, 180 entre el número de lados. no, tampoco, no hay fórmula, no hay fórmula. Solo piensen en esto. No hay fórmula, para el ángulo interno no hay fórmula. ¿Cuánto vale en una recta los dos ángulos? 80.
180. 180. Claro, 60. Si el externo, si esto es 120, ¿cuánto falta para 180? 60. Ah, 90. 90. 90. 18. No, Sí. no. 108. 108. 108. 8. Interno, ¿entienden o no? ¿Ya? Sí, profe. El ángulo interno es lo que falta para 180. ¿Ya? A ver, todos, a ver. Te voy a tomar una pregunta que tomó el examen de la Universidad Villarreal el 2018, ¿ya? Pero yo a ti solo te voy a dar 3 segundos. Era un decágono. ¿Saben qué significa decágono? 10 lados. 10 lados. 10 lados. De lados. Decía el examen, era un texto, decía calcule cuánto mide el ángulo interior del decágono regular. Dame la respuesta. ¿Cuánto vale el ángulo interior del decágono? Y te voy a dar segundos. Empiezo. 1, 2, 36. 36. 3. 36. 36. 36. Se acabó tu tiempo. No, ese es exterior. 36 no es. Bien, ahí, bien, José Ignacio. 144. Bien, en el chat. José Ignacio y Nicole Vilches, respuestas correctas. En el audio 144, perfecto. Ah, chicos. claro, pues se marca una diagonal hacia afuera y se resta. Exacto, claro. Fíjense que esas son preguntas de exámenes. ¿Sabes? Algunos todavía no se ubican, pero te explico, a ver, te explico. Sí, ya me ubiqué, profe. Pero se hace esto. Si te piden el ángulo interno, no hay fórmula. Y si las hay, no las uses. Primero prolongas. Claro. Y el exterior es 36. Y el otro lado sería Prefijo deca. ¿Qué significa deca? 10. 10. 10. Deca 10. es el prefijo del número 10. Por lo tanto, el ángulo externo será 360 sobre 10. ¿Que sería cuánto? 36. 36. Si el externo es 6, el interno tiene que ser lo que falta para 180, porque el interno más el externo son dos números que completan una recta de 180. Entonces, cuando restas 180 menos 36, sale 144. Pero entiendan que para eso no se necesita lápiz ni papel, ¿eh? Es algo mental. A ver, voy a entrenar tu cerebro. Vamos a ver cuántos alumnos veloces hay. A ver, en tu mente. Dime, ¿cuánto es el ángulo interno de un polígono que tiene 20 lados? A ver, todos. El ángulo interno 18. de un polígono que tiene... ¿Todavía no has 162. pensado? 162. 162, profe. 162. Claro. 162. 162. Sí. 18. 18 sería el externo. Si te digo, calcula el ángulo interno de un polígono de 20 lados, primero operas esto. 360 entre 20 te va a salir 18. Pero ¿cuánto le falta a 18 para 180? Así, ¿ya? 162. Exacto, muy bien. Lo que falta para 180 siempre, ¿ya? A ver, la última. Dime, ¿cuánto es el ángulo interior? A ver, responde esta, por favor. ¿Cuánto es el ángulo interior de un polígono que tiene 360 lados? A ver. 179. 179. 179. 179. 179. 179. 179. Y un polígono tiene 360 lados, su ángulo interno va a salir 179. Porque 360, entre 360 sale 1. Y a 1 para 180, ¿cuánto le faltan? 179. 179. De eso tratan nuestros problemas que vienen ahora, ¿ya? De eso. De la fórmula. A ver, lee la fórmula. Esta es la más importante. Esta es la que más viene en exámenes, ¿ah? Que también se le compara con el ángulo central. Es lo mismo que el ángulo central.
Así que chicos, en todo polígono se llama ángulo externo cuando prolongas. Ángulo central. Prolongas, la prolongación que te da, el ángulo externo. ¿Y quién es el ángulo central? El ángulo central es el que está en el centro del polígono acá. ¿Ven este punto? Se llama centro del polígono. Dibujas un radio, otro radio, y esto se llama ángulo central. ¿Cómo tiene que ser él con él? Siempre. ¿Iguales? Iguales. Iguales. 70 y será 80. Él vale 70, 70. ¿Ven que tiene la misma fórmula? ¿Ya? Así. Vamos a ver ahora la fórmula para el ángulo interior, ¿ya? Para el ángulo interior hay una fórmula que usan todos los libros que yo aconsejo no aprenderla, porque siempre es mejor que te preguntes cuánto falta para 180. Ese método es más rápido. Sí. Una resta nada más. Así que digo, el interno y el externo son dos números que deben sumar ¿cuánto? 180. 180. Profe, ¿siempre la suma va a ser 180? Siempre, siempre. Por ejemplo, por ahí hay un problema, el número 10, que te hablan de los dos ángulos. El problema 10 te dice, el ángulo interior y el exterior suman tanto. Ahí vas a usar eso, ¿ya? Bien, vamos a practicar entonces algunos ejercicios. Ya, profe. Voy a empezar con la más tranca, con la 7, que es la más difícil. A ver, todos a la 7. Vamos con la 7. A ver, chicos. Ayúdame con la 7, por favor. Ya. ¿Qué dice? A ver, la 7. Hexágono equiángulo. ¿Qué significa hexágono equiángulo? Ángulos iguales. Solo ángulo, los lados no. Ya, los lados no. Ya. Entonces, hexágono. Hexágono significa que n, ¿cuánto vale? 6. ¿Aceptan eso? En el hexágono n vale 6, ¿ya? ¿Y equiángulo qué significa? Equiángulo. Ángulos tiene iguales. Ángulos iguales y se usan estas fórmulas de acá, ¿ya? ¿Cómo son los lados? Lee primero, ¿cuánto vale BC? 2. ¿Quién más? D vale 1. ¿Quién más? CD vale 4. ¿Quién más? F vale 3. Ya, ¿qué te piden calcular? El perímetro. ¿Qué significa la palabra perímetro? Suma de todos lados. ¿Lados? Todos los lados. Suma de los 6 lados. Tiene que sumar 2, más 4, 4. más 1, más Más 3, uno. pero faltan ¿cuántos lados? Quiere decir que tenemos dos problemas. Primer problema, hallar esto. Segundo problema, hallar esto. ¿Se han dado cuenta que nos faltan dos lados al problema? Entonces, a este problema le faltan dos lados. Vamos a calcularlos, ¿ya? Ahora sí. ¿Están listos? Todos los problemas de equiángulos se hacen así. Tienes que calcular el ángulo externo, prolongar y colocar el resultado en las prolongaciones, ¿ya? En todas las prolongaciones, el ángulo externo tiene el mismo valor. Así que ayúdame a hacerlo, a ver. ¿Cuánto sería 360 entre 6? 60. 60. Quiere decir que el ángulo que vamos a colocar acá, ¿cuánto mide? 60. Pero recuerden, chicos, recuerden que el 60 no es cualquier ángulo. El 60 es una teoría que servía para formar equiláteros. Si ustedes se acuerdan del 60, ¿qué pasaba cuando un triángulo llevaba 60, 60, 60? ¿Se acuerdan? El triángulo equilátero. equilátero. ¿Equilátero? Lados y Dos ángulos lados. iguales. Ah, lados iguales. Que los tres lados, ¿cómo eran? Iguales. 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 Ah, entonces ahora sí, mira lo que vamos a hacer, ¿ya? A ver, atención. Vamos a hacer esto.
Como ya sé cuánto mide el ángulo externo, vamos a prolongar. A ver, ¿ya? Acá, primera prolongación. ¿Cuánto mide este ángulo externo? 60. También vamos a prolongar. Mira lo que va a pasar cuando prolonguemos. ¿Cuánto vale este ángulo externo? 60. ¿Ya viste el equilátero? Sí. Primer equilátero, 60, 60. ¿Cómo calculas a este ángulo? ¿De dónde sale? 60. De la suma 180. ¿Cuánto 120. sería el primer equilátero? ¿Lo tienes? A ver, seguimos. ¿Cuánto mide el ángulo externo? ¿Cuánto mide el ángulo externo? 60. Este ángulo externo mide 60. 60. ¿Cuánto mide el ángulo externo? 60. Este ángulo se ha formado acá. 60, 60. 60. Otro equilátero. Otro equilátero. El equilátero. Arriba. ¿Cuánto vale este ángulo externo? 60. 60. Por eso se llama equiángulo, porque todos los ángulos son iguales a 60. ¿Todo 60? 60. Otro equilátero. 2. ¿Ya viste al cuarto equilátero más grandote? Sí. Ana María. ¿El 15? Muy bien, Ana María ya se dio cuenta de la respuesta. Se ha formado un triángulo equilátero gigante, gigante, muy gigante, grandote. Entonces, L, L, L. ¿Cuánto es 2 más 4 más 1? 7. Como es equilátero, ¿cómo son todos? Iguales. Iguales. ¿Cuáles? Si acá hay 7, 3 más 1 va 4. ¿Cuánto 3. falta? 3. Y entonces que me sale 3. Acá, 3 más 2 es 5. 2. Quiere decir que A vale 2. Y ahora sí podemos dar la respuesta. 15. 15. 15. 15. ¿Ya? Bien, chicos, de eso tratan los problemas que nos faltan. Ya el tiempo nos ha ganado, chicos. Ahí lo vamos a dejar. Creo que alcanza para uno más. Vamos a hacer la 12, ¿ya? La 12. Estoy haciendo las más complicadas. En la 12 justo falta un dato. Capturen eso para hacer la 12. Hacemos las 12 y con esa idea ya saben de qué tratan los otros problemas. ¿Listo? ¿Ya está capturado? Sí, profe. Ya, vamos con la 12. En la 12 falta colocar la pregunta. Ahí le estoy colocando la pregunta, que es lo que faltaba, lo que no salió en la práctica. Ya, a ver. ¿Qué polígono es la... Lean, ¿qué polígono es la 12? Octágono. Es un octágono. ¿Octágono cuántos lados tiene? 8. 8. 8. Vamos a dibujar 8 lados. Ya, algo así va a ser, ¿no? Ya, miren, chicos, esta es una de las preguntas difíciles. Un octógono, pero dice equiángulo. Ya saben que qué significa equiángulo. Ángulos iguales. Ángulos iguales. Dice su perímetro es 4 más 4 raíz 2. ¿Qué significa perímetro? La suma de sus ángulos. Mal. Suma de todos sus lados. Suma de los lados. Que ahí están sumados los 8 lados. Esto viene a ser la suma de los 8 lados. Ya sí. Dicho polígono tiene dos tipos, solo tiene dos tipos diferentes de lados. Dos tipos que se presentan en forma alterna, o sea, en forma salteada. Cuando dice dos tipos,
significa que solo hay dos valores, dos números. El primero puede ser, por ejemplo, A alternadamente, A. Ese sería el primer tipo, alternadamente. ¿Cuál sería el otro tipo? B. B y B. ¿Sí, ya? Aunque si eres hábil, no sé cuántos de ustedes son astutos, se han dado cuenta que 4, a ver, voy a usar mejor la habilidad, ¿ya? A ver, para no hacer ecuaciones, se han dado cuenta que 4 es 4 por 1. Sí. Sí. Y 4 raíz de 2 es 4 por raíz de 2. Sí. Sí. ¿Se han dado cuenta que en el perímetro está la suma de los 8 lados? Y que acá 4 lados usan el tipo 1 y 4 lados usan el tipo raíz de 2. ¿Se han dado cuenta de eso o no? Ya. Si no se dan cuenta de eso, tendríamos que usar álgebra, pero creo que sí se dan cuenta, ¿no es cierto? Para no usar ecuaciones. Sí, profe, más o menos. Ya. El problema te dice que solo tienes que usar dos valores, dos tipos. Pero como me dan el perímetro, en el perímetro puedo saber que acá también usan solamente dos tipos. 4 lados van a ser 1, que lo puedo colocar acá o en cualquier lugar. 1, 1, 1, 1, porque tiene que ser en forma alternada, dice acá. Alternada. Y los otros 4 lados, ¿cuándo tienen que ser? Raíz de 2. 2. Raíz de 2. Raíz de 2. ¿Lo sumas? ¿Dará esto o no dará esto? A ver, verifica. Sí, ¿eh? Sí. Obviamente va a cumplir, Sí, porque sí. por eso te dan el perímetro, ¿no es cierto? Ya. Ahí ya nos hemos ahorrado un montón de tiempo para evitar ecuaciones, porque eso es habilidad. Ahora sí, vamos a... La pregunta está arriba. La pregunta no ha salido, tienes que agregarle al texto ya, porque no ha salido. Hallar AF más BG. Tú tienes que hallar AF, que es esto, más BG, que es esto. Ya, pero primero hagamos el cálculo del ángulo externo. ¿Cuántos lados tiene un octógono? 8. 8. 8. 8. Divide, por favor. 45. 45. 5. ¿Se acuerdan que 45 es una teoría? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí. Vas a usar esto. Como el ángulo externo nos ha salido 45, acá también el ángulo externo nos ha salido 45, ¿qué triángulo se ha formado en esta esquina? 1. A este resultado se ha creado el triángulo notable, 45, 45, obvio que será 90. Sí. Si esto es raíz de 2, ¿cuánto será? 1. 1 y 1. Repítelo acá. ¿Cuánto es el ángulo externo? 45. 45. 35. ¿Cuánto es el ángulo externo? 45. 35. ¿Qué ángulo se ha formado? 90. 90. 1. 1. 1, 1, 1 raíz y de 1. Mira acá. Te piden hallar AF. ¿Cómo hallas AF en este rectángulo? ¿Qué pasa si 1 es igual a 1? Pues que será un rectángulo. ¿Cómo serán las bases? iguales. Iguales. 3. Si 1 es igual a 1, esta base que es tu pregunta sería 1 más 1 más 1. 3. Quiere decir que la respuesta va a ser 3. ¿Qué falta? BG. BG. Ya. Para hallar BG sería esta diagonal. Para hallar BG tendrías que mirar este triángulo rectángulo. ¿Alguien sabe cuánto es 1 más 1? 2. 2. Bien, chicos, eso es sorprendente. Y acá también 2. ¿Qué triángulo es? 2 raíz de 2. 2 raíz de 2 raíz de 2. 2. Entonces la clave que vas a marcar, ¿cuál es? D. Esa es la clave. La clave sería 3 más 2 raíz de 2. La ¿Me D. podría explicar una vez más? Ya te explico rápidamente. Octógono significa 8 lados, ¿ya? Entonces primero haces esto. Primero calculas el ángulo externo, 360 entre 8, y descubres que te sale un ángulo notable de 45. Sí. Ahora lo colocas en todos los puntos. Prolongas externo, y creas tu primer triángulo. Como el dato es raíz de 2, 1, 1. Estás usando esto. Ahora lo haces en la otra esquina. Ahora lo haces acá.
prolongas ángulo externo, prolongas el ángulo externo, te estás apoyando de acá, de este resultado, y creas tu segundo triángulo. Segundo triángulo. Como el dato es raíz de 2, 1, 1. Entonces ahora sí has formado un rectángulo. El rectángulo se ha formado solito. Y si alguien me pregunta, ¿cómo sabe que es un rectángulo? Es por el 1. ¿Qué significa que la altura sea igual a la altura? Cuando la altura es igual a la altura, se cumple que la base es igual a la base. ¿Son iguales las bases? Siempre, ¿ya? Siempre. Siempre que las alturas son iguales, la figura se va a llamar rectángulo. Por lo tanto, si abajo hay 1 más 1 más 1, ¿cuánto será 1 más 1 más 1? 3. Y esa es la respuesta. Ahí termina. La otra Profe, parte, y sí. si en el caso de que el 1 y el 1 no fuera igual y la parte de arriba y abajo sí, sería ahí ya lo no mismo. sería rectángulo, ahí sería trapecio. Ahí sería así. Por ejemplo, suponte que sea 3 y acá 1. Ya. Ahí ya se va a llamar trapecio. Ah, pero no se cumple la igualdad. Ya no se cumple, ya no se cumple. Esto ya no sería igual a esto. Ah, ya. Solamente si la altura nomás. Solamente si son iguales, serían iguales. Es Ah, otro ya. caso. ¿Ya? Y esa es la respuesta, el 3. Ya para el otro, acá aplicas el triángulo notable de 2, 2 y 2 rayados. Estamos aplicando esto, pero con 2. Con 2 y 2 rayados 2. Como este cateto sale 1 más 1, y acá sale 1 más 1, esto sería 2 rayados 2, con el cual se termina el problema. ¿Ya? A ver, chicos, capturen la pantalla, descansen, ya creo que les he robado 5 minutos. Descansen y la próxima clase nos vemos. Practiquen, por favor. Ya, profe, gracias. Gracias. Gracias, profesor. Cuídese. Profe. Sí, profesor.